mundo, ¿no? Fotografías de medio mundo, y entre que averiguas si es inteligencia artificial o no, ahí evidentemente va a tener un efecto pernicioso hacia las propias elecciones. Recientemente en Michoacán, en el tema de Irimbo, hubo una elección extraordinaria que se anuló precisamente porque un medio de comunicación digital difundió temas de violencia política de género en contra de la mujer. Van a ser temas que a veces no vamos a saber ni quiénes son los autores, van a llegar de muchos lados, pero ahí va a estar el hecho, sin duda, afectando la equidad de la propia campaña, el tema de las campañas negras, y todo eso, pues evidentemente que va a poner en entredicho de manera muy importante un derecho que me parece que tendríamos que empezar a explorar un poco más, que algunos países identifican como el derecho a la verdad, ¿sí? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? En días pasados en el instituto premiamos, hicimos un concurso de cortometrajes, y el primer lugar se lo llevaron unos jóvenes, y llamó mucho la atención cuando se hizo la premiación y cuando se vio el video ganador o el corto ganador, que le preguntan a los jóvenes: oye, ¿en quién confías más? ¿En tus papás o en la inteligencia artificial? ¿Qué creen que contestaron? La inteligencia artificial. Entonces, imagínense, si ahora todo lo vamos a dejar en manos de la inteligencia artificial. Ahora ya escucho que hasta la inteligencia artificial me lleva el conteo de calorías y qué como, qué no como. Tenemos el tema de casos donde ya se están demandando, por ahí también veía la otra vez, de que unas personas entran en diálogo con inteligencia artificial, y creo que una jovencita o jovencito se suicidaron. Entonces están demandando a las empresas y plataformas porque precisamente fue una sugerencia, o parece ser que fue una sugerencia de la propia inteligencia. De pronto estamos empezando a socializar más con la inteligencia artificial que con uno mismo. Digo, confieso que cuando yo empecé a hablar de mi tema de doctoral con el chat, o sea, como que sí me llamó muchísimo la atención, y dije: sí me entienden, ¿no? Entonces vamos a hablarle. No, pero vamos, hay temas, ¿no? Y ahí por eso va a ser muy importante, como lo han planteado aquí algunos compañeros, pues el tema precisamente de la inteligencia artificial en la investigación. O sea, creo que tenemos que tener esa gran capacidad de discernimiento, que es un tema que sin duda había que trabajar. Entonces, bueno, yo concluyo agradeciéndoles. Como ustedes ven, pues realmente es más bien como dejar algunas inquietudes, algunas reflexiones. Sin duda este es un tema que me parece que apenas va iniciando, que requiere de un trabajo mucho más arduo. Creo que hay evidencia, creo que ya hay datos duros que yo creo que tenemos que empezar a retomar, y en esa medida me parece que lo más importante, yo lo he dicho, es tomar conciencia de que tenemos una realidad, tomar conciencia de que tenemos un fenómeno, y que obviamente es nuestra responsabilidad como investigadores tratar de buscarle soluciones a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo de verdad nuevamente agradecerle a nuestra moderadora María Isabel, y por supuesto también agradecer y felicitar mucho a Valeria y a Marifer por la inquietud de estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación. Sin duda un tema muy interesante, que, como bien comenta, deja esa semillita que nos causa curiosidad por saber qué viene, ¿no? ¿Qué hay más atrás? Bueno, en atención a que el maestro se tiene que retirar, ¿los presentes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna participación? Bueno, pues entonces, si me permiten, pues muchísimas gracias. Y una disculpa de nuevo, pero bueno, creo que es importante ahorita. Hay que aprovechar que estamos en esto que es tan noble como es la academia, y hay que disfrutarla. Con permiso. Gracias. Que no tengan tan lejos a la mujer. Muchas gracias. Continuamos con nuestra mesa. La segunda participación está a cargo de la licenciada Aurora Valeria Parra Magaña. Voy a permitir leer su reseña curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Latina de América y actualmente cursa la maestría en Derecho Electoral en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se ha desempeñado en el ámbito institucional en áreas jurídicas electorales, con experiencia en análisis normativo y sustanciación de procedimientos. Su trabajo se centra en el estudio del derecho electoral contemporáneo, la transformación digital de la democracia y sus implicaciones en la legitimidad y la confianza institucional.
así como la inclusión política de los pueblos y comunidades indígenas desde un enfoque de derechos humanos. El tema que ella el día de hoy nos presenta es implementación del voto electrónico en Michoacán, reingeniería democrática local. Adelante, licenciada, tiene el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muchas gracias, maestra Isabel. Es un gusto estar aquí y compartir esta mesa de diálogo para un tema tan importante que creo que define el futuro de nuestras instituciones electorales, nuestras instituciones políticas y, por ende, de nuestra democracia, que es la implementación del voto electrónico en Michoacán. Primero que nada, debemos analizar cómo es el modelo actual que tenemos de democracia, el modelo contemporáneo. Este está basado en una saturación operativa. Funcionó correctamente para subsanar la desconfianza de la ciudadanía a finales del siglo XX, pero creo que ahora nos está rebasando la complejidad de la sociedad. Este modelo nos ha generado fuertes cargas financieras, operativas y logísticas. Ha sido golpeado constantemente por las reformas que han venido, ahora incluso excesivo de boletas, una gran cantidad de candidatos. Hay cómputos que se programan hasta por 10 días, lo cual causa un gasto de dinero y además un desgaste del personal, que son quienes realizan estas actividades. La hipótesis de mi trabajo se divide en el enfoque jurídico como en el enfoque sociológico, porque siempre se tiene que observar en el área electoral. En el enfoque jurídico propongo que no debe de haber un quebrantamiento en la constitucionalidad, sino que al contrario debe de haber una interpretación de los principios que rigen la función electoral consagrados en el artículo 41, específicamente en el principio de progresividad. Y por la parte sociológica, pues debemos observar la complejidad de nuestro estado. Michoacán es un estado pluricultural, por tanto debemos de observar cómo funciona para poder integrar correctamente estas nuevas formas de democracia. Es también imperativo analizar un sistema en contra del otro. Por ejemplo, la urna tradicional es simplemente una caja, todos la conocemos, es una caja donde tú agarras un papel, emites un voto y lo guardas. Y eso es en lo que confía la ciudadanía. Y ahora lo que yo propongo es que la implementación de una urna debe de ser parcialmente. Nosotros y la digitalización, claro que está lista para emitir un voto totalmente electrónico. Le confiamos nuestro dinero, nuestra comunicación, le confiamos todo lo que sabemos, ya mencionaba el maestro Nelson, con todo hablamos de la IA. ¿Por qué no tener la democracia también al alcance de un clic? Pero bueno, la sociedad no está preparada todavía para eso. La transformación debe de ser paulatina, debe de irse adaptando, y la urna electrónica lo que propone es que se tenga un testigo verificable, que es lo mismo que tener una boleta. El desafío electoral es que ahora estamos muy saturados. ¿Qué es lo que pasa con el conteo de votos? Es complicado para las instituciones, también es complicado para los observadores electorales, es complicado para las instituciones políticas estar observando cómo se van desarrollando estas emisiones de los votos, y causa mucha litigiosidad. La litigiosidad en todos los aspectos es buena. ¿Por qué? Porque nos dice que estamos teniendo un sistema de medios de impugnación efectivo, que los partidos pueden impugnar, que las personas pueden observar, pero, más sin embargo, este es efectivo cuando es objetivo, porque hay momentos en los que se llega a saturar el órgano electoral de diversas impugnaciones que no van al caso y simplemente están retrasando la tarea electoral. Por tanto, debemos analizar o ver desde dónde vamos a traer este impulso de la democracia digital. Por ejemplo, el voto electrónico de manera global, lo que hace que sea legítimo y efectivo es que se han estudiado los lugares en donde se va a implementar. Por ejemplo, no sé si estén viendo el mapa, ahí tenemos Brasil. En Brasil se implementó porque se sospechaba de fraude constantemente. Entonces lo que ellos decidieron fue implementar la digitalización. En la India hay muchísimas personas, lo que también les complicaba el cómputo y la votación, por eso se decidió hacer de esta manera. En Estonia simplemente quisieron evolucionar y dijeron: estamos listos para la digitalización, implementemos una urna electrónica con un testigo digital. Y así, lo que causa que esta sea efectiva es que se estudie correctamente el lugar donde se va a implementar. Por eso hay que observar la multiculturalidad que existe en Michoacán. Tenemos que hacer una justificación de su implementación aquí. Todos sabemos que aquí existen diversos sistemas normativos, están los pueblos purépechas, hay diversos pueblos, y ellos lo que hacen es regirse mediante sus sistemas normativos propios, hacer su votación en fogatas, levantando los puños, etc. Yo creo que esta urna debería de estar disponible para estas personas en caso de que gusten usarla. Evidentemente no se les va a implementar, no se les va a imponer el uso de una tecnología que ellos no reconocen y con quien ellos no se sienten identificados.
pero por sobre todo debería de estar a su disponibilidad, porque lo que se pretende es que esta urna pueda ser programada en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes, que pueda tener una pantalla táctil, que tenga botones para las personas que tienen diferentes capacidades motrices, que pueda tener una salida de audio para quienes tienen discapacidades visuales, e incluso que se maneje simplemente en imágenes, fotos, logos y colores, rompiendo aún así con la brecha digital y la brecha educacional, porque no es necesario leer, simplemente identificar y emitir un voto. Por tanto, esa es la justificación social de que se implemente aquí en Michoacán. Esta no va a ser obligada. Los pueblos originarios deben de quedarse tal y como están, más sin embargo deben de tener a su disposición un elemento que les facilite y que les brinde un acercamiento a la sociedad digital y a la nueva democracia. Por otra parte, quienes son los principales impulsores de estas urnas electrónicas y de las votaciones digitales son los organismos públicos locales. No sé si alguna vez ustedes han visto una urna electrónica, pero hay en la mayoría de los distritos que no son muy conocidas, que no son muy aplicadas, es diferente, pero existen desde hace años. En el INE tienen una como del 2015, o sea, eso ya es viejísimo, tiene como 10 años. Entonces es imposible que no lo usemos ahora. Y de esto podemos aprender de varias experiencias. Se han realizado diversos diseños de urnas tratando de adaptarse a la sociedad. Por ejemplo, en Jalisco se incluyó el audiovoto y el braille, asegurando la inclusión de todas las personas con capacidades diferentes. La urna INE 7.0, que fue aplicada en las elecciones del Estado de México, proporcionaba un testigo impreso, lo que es pues tener certeza material de tu sufragio y de tu voto. Era tangible, por tanto aumentaba la confianza en el proceso, creaba un vínculo de legitimidad entre lo que emitías y lo que estabas viendo en tu urna. Y quiero mencionar este caso, que fue el que estaba programado, me parece, para las elecciones de 2024 en Coahuila, el cual fue suspendido porque se detectó un error en el sistema. Pero esto no quiere decir que está algo malo, que algo malo está sucediendo. Al contrario, esto quiere decir que tenemos sistemas de auditoría y de revisión totalmente capaces de cancelar un proceso si no se tiene la seguridad de que este va a ser 100% efectivo. ¿Cuáles son los resultados y aprendizajes de estas pruebas piloto? Se ha demostrado la importancia de la auditoría y del control, además de que garantiza la seguridad y el acceso al voto. Es lo que les mencionaba, nosotros le confiamos nuestro dinero, nuestros datos personales, nuestra comunicación a sistemas que se conectan a redes totalmente libres en línea. ¿Por qué no podemos acceder? Como nosotros tenemos todo esto a la mano, también deberíamos de ser capaces de tener la democracia en nuestras manos. La democracia es de todos y todos tenemos derecho a tener una parte de acceso a ella. ¿Cuál es el principal cuestionante o la principal duda? La paradoja de la caja negra. Este es un término creado por estudiosos de la cibernética y de los sistemas que hace un énfasis en la opacidad digital. ¿Por qué las personas tienen miedo a lo que no pueden ver? Porque hacen una comparación de una caja negra con un sistema. Nosotros, quienes no somos expertos en sistemas, simplemente vemos entrada y salida. No sabemos qué es lo que está pasando dentro. Por eso se compara un sistema con una caja negra. ¿Cómo es que vamos a neutralizar esta paradoja de la caja negra en la implementación de la votación electrónica? Pues es crucial desarrollar sistemas que aseguren la confianza. Digo, no es necesario, o sea, sí es necesario desarrollar un sistema seguro, pero más que eso, las personas deben percibir que es seguro. La tarea va a ser de los soples, de implementar, de capacitar, de diseñar estrategias de capacitación y de ciudadanía para que las personas no solo tengan en sus manos algo seguro, sino que ellos sepan, que lo perciban, que lo sientan, que puedan desmenuzarlo y ver lo que está pasando dentro de ellos. La cronología de eventos que se usaría en una urna electrónica, les digo, para quienes no la han visto, es como un iPad grueso, como si fuera un monitor antiguo. ¿Y qué es lo que se pretende? Que ahí se emite el voto, ya sea en una pantalla táctil o en un botón. La emisión del voto pues va a ser igual que siempre, en resguardo, nadie va a molestarte, nadie va a verte, nadie va a intervenir. Y después de eso va a salir un testigo verificable que sería un ticket, el equivalente a un ticket, al ver qué es lo que estás tú emitiendo. Ese ticket se refleja en la pantalla, tú confirmas que esa es tu decisión, aseguras que esa es tu voluntad y obtienes tu acuse.
y el otro ticket se resguarda. Eso apoya plenamente al cómputo, porque se va haciendo un cómputo previo. Eso no nos quiere decir que ese ya va a ser el cómputo y que ya no va a haber ningún cambio. Claro que no, todos los tickets guardados pueden ser auditables y en cualquier momento que un observador electoral o que un representante de partido vea que algo no está bien, con toda tranquilidad, igual que cuando se abren los paquetes electorales, se abre y se vuelve a hacer el recuento, no pasa nada. Y finalmente, bueno, lo que les mencionaba, el cómputo y la auditoría no va a ser muy diferente porque la implementación tiene que ser paulatina, siempre respetando los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, imparcialidad y sobre todo imparcialidad. Bueno, en la teoría sociológica es un poco más compleja porque no viene tanto del derecho, que es por ejemplo el área que nosotros estudiamos, sino que hay una persona que se llama Everett Rogers que desarrolló una teoría de la difusión de las innovaciones. Esta teoría de la difusión de las innovaciones divide a las personas en diferentes grupos sociales y esto es cómo se van adaptando al cambio. Este cambio tiene que tener una ventaja relativa, debe de ser mejor que el anterior, debe de ser compatible con el anterior, por tanto no nos vamos a meter al 100 a la digitalización de un voto por internet, y tiene que ser no complejo. Entonces, para que la ciudadanía lo vaya adaptando, tenemos que ir paulatinamente. Va a haber los innovadores, quienes son quienes van a impulsar el uso de la urna electrónica, y va a haber las personas que finalmente van a dudar, quienes lo van a rechazar y quienes van a ser cuestionantes. Esto viene de la teoría de Pippa Norris sobre los ciudadanos críticos, pero no es malo tener ciudadanos críticos, entendemos, ese es el objetivo de la democracia, tener personas que duden, que exijan resultados. No es malo que la gente se cuestione, al contrario, es excelente crear ciudadanía consciente. Entonces, la reingeniería democrática local va a partir totalmente de la cooperación del órgano electoral local con el INE y creando una estrategia de capacitación ciudadana y educación cívica. Esa es la única manera de plantar una semilla de crecimiento, de conocimiento, de cambio. ¿Va a ser un trabajo muy exhaustivo? Claro que sí, pero ese es el compromiso que se tiene que hacer para evolucionar. Este modelo va a traer muchos beneficios, tanto la reducción de desgaste de personal, la reducción operativa, el gasto de dinero, totalmente trae muchos beneficios. Lo que pasa es que las personas tienen miedo. Miren, con lo único que yo les dejo y espero que les provoque este tema es que nosotros ya estamos bastante avanzados en materia de digitalización. Vivimos en una sociedad digital, por tanto la modernización de la democracia no solo es un capricho, una necesidad, sino es necesario para poder volver a construir la legitimidad en el siglo XXI. Pues muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o comentario con confianza? Muchas gracias, licenciada Valeria. Sin duda, igual que el maestro Ignacio, temas muy interesantes, temas muy novedosos. Ahora pues todo lo referente a la era digital. Continuamos con los trabajos de esta mesa. Es el turno de la licenciada María Fernanda Hernández Flores. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es integrante del Colegio de Abogadas de Michoacán y autora del artículo Desaparición de personas, ausencia, dolor y justicia, donde aborda una de las problemáticas más sensibles del país desde una perspectiva jurídica social. Cuenta con experiencia en materia electoral e institucional, destacando su participación en procesos electorales, así como su labor como asistente en el Instituto Electoral de Michoacán. Asimismo, realizó prácticas profesionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, fortaleciendo su formación en el ámbito jurisdiccional. El tema que el día de hoy ella nos presenta se denomina las redes sociales como una plataforma para las campañas electorales. Adelante, licenciada, tiene el uso de la voz hasta por 15 minutos. Gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar mi tema el día de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas veces no hemos visto en alguna red social una publicación de una persona que está compitiendo por un cargo público? Respóndalo internamente. Muchas. Desde mi perspectiva,
más cuando nos encontramos en periodo de campañas electorales, ¿no? Ahora también cada persona que gana un cargo público hace su propia página y difunde la información que quiere brindarle a la ciudadanía. Partiendo de este tema, quiero comenzar diciéndole que las redes sociales no son neutrales. Las redes sociales son canales activos de comunicación entre el electorado y todas estas personas que quieren ser o que aspiran a un cargo público, además de que influye en la decisión de nuestro voto de manera directa, porque vemos publicaciones y a su vez las redes sociales transforman los medios que nosotros conocemos, en los cuales mantenemos una comunicación directa, como ya lo mencionaba, con las personas que aspiran a los cargos públicos e inclusive con los partidos políticos. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque antes los medios tradicionales, ya lo hemos comentado, pues televisión, radio, periódicos, ¿no? Ahora en este siglo, en la democracia que yo le llamo democracia digital, en esta democracia encontramos a las redes sociales. Encontramos a las redes sociales en primer lugar y en primer punto, porque son el mecanismo que más utilizan en este momento los candidatos para poder llegar a la ciudadanía, ¿no? Las redes sociales tampoco son neutrales porque provocan una ciudadanía mucho más activa, pero también una ciudadanía demasiado vulnerable, pues no sabemos si la información que publican o comparten es real. Mi investigación se basó porque dije, ¿qué se encuentra regulado y qué no se encuentra regulado en las redes sociales en el Estado, ¿no? ¿Qué pasa con las publicaciones que vemos de los candidatos? ¿Hacia dónde va toda esta era digital? Pues encontré que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos criterios, que voy a mencionar los que desde mi perspectiva son más sobresalientes en este tema. El primero es un caso donde una persona que era simpatizante de un partido político dice, estaban en la elección interna de las candidaturas, no sé si sepan, pero los partidos políticos primero hacen una elección interna para poder postular fuera. Entonces hacen una mini elección, por llamarlo de una manera, y esa persona dijo, yo la verdad me identifico con tal postulante y publico en redes sociales, tienes mi total apoyo, te voy a dar mi voto dentro del partido, ¿no? Entonces el tribunal le dice, es que esto es un acto anticipado de campaña, ¿no? Era lo que denunciaban. Le dice el tribunal, no es un acto anticipado de campaña, y además reconoce a las redes sociales como un espacio de libertad de expresión, como un principio que debe regir, y además, establece un principio que debe de regir toda publicación hecha en redes sociales, que es el principio de presunción de espontaneidad. ¿En qué consiste este principio? Que todas las publicaciones deben considerarse como expresiones de las personas. Es decir, si yo sé que yo simpatizo a algún partido político, eso no quiere decir que yo no puedo expresar mi opinión acerca de otro candidato. Además, crea elementos para distinguir qué es en los límites entre la libertad de expresión y la propaganda electoral. El primero de ellos es el elemento personal, que es quien emite el mensaje, ¿no? Si es el mismo candidato en tiempos de campaña, pues obviamente es propaganda electoral. Además, ¿cuándo se publica el mensaje? ¿En qué fecha? Si es en un periodo prohibido, antes, después. Y como tercer elemento es el contenido del mensaje y cuál es su finalidad. En base a esto, yo actualmente laboro en el Instituto Electoral del Estado de Michoacán y me di a la tarea de investigar cuántas certificaciones se habían realizado en el proceso electoral ordinario. Y se hicieron 5.895 certificaciones a publicaciones en redes sociales. Pero solamente 202 procedimientos especiales sancionadores se abrieron de estas certificaciones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no todas las publicaciones son consideradas como campañas políticas o electorales. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán también adoptó un criterio importante que es el principio de interés superior de la niñez. Esto quiere decir que una publicación, incluso aunque esté hecha en redes sociales, debe de cuidar la imagen de los menores. Esto se había tomado en medios solamente tradicionales, como ya lo mencioné al principio, la televisión, el periódico, todo lo tradicional que conocemos. Pero él dice, aunque no se encuentre tipificado, como es una propaganda electoral, también debe de señalarse
debe de respetarse, el principio de interés superior de la niñez. Para mí este criterio es impactante porque establece el precedente importante que, aunque no esté tipificado, también se rigen con los principios de un medio tradicional como una plataforma para llegar a la sociedad. ¿Qué es la veda electoral? Antes de pasar al siguiente criterio que me parece interesante. La veda electoral es aquel periodo previo a la jornada electoral que tenemos la ciudadanía para pensar nuestro voto, con el objetivo de saber por quién vamos a votar. Esto sin influencia ya de tantos medios de comunicación, porque ahora la verdad lo que hacen es saturarnos, ¿no? Estamos hablando de que nos lo hacen publicaciones por medio de plataformas. Yo recuerdo que en campañas electorales, si no me salían 50 publicaciones al día, eran pocas, o sea, de vota por tal candidato, vota por tal candidato, ¿no? El tribunal también establece que para poder saber si una publicación se está haciendo en periodo de veda electoral, pues obviamente el tiempo, pero además como se trata de publicaciones en internet, tiene que ver con cuándo se publica, qué dice el mensaje y también cuánto tiempo dura visible este contenido o bien cuándo se realiza la publicación. El Tribunal Electoral determinó que la propaganda electoral difundida en redes sociales, o sea, la denominó más bien en ese momento, que sí era propaganda electoral. ¿Por qué? Porque en un principio debatían si era propaganda electoral o no era propaganda electoral el hecho de una publicación en internet, ¿no? Porque imagínense que de la nada llega y se hace un boom. Recordemos los casos estos masivos donde pagaban a influencers, ¿no? Por que publicaran algo y todo esto. Entonces decían, es que si es propaganda o no es propaganda. Lo de Mariana en Monterrey, que la verdad yo difiero un poco con el tribunal porque dicen que no era propaganda porque era su esposa y porque estaba en campo. Bueno, fue todo un tema. Entonces al final del día esto revolucionó y el tribunal establece que sí, que todas las publicaciones pueden darse el criterio o se pueden tomar como una propaganda electoral. Pero además que la propaganda electoral puede crear en redes sociales, puede dañar el principio de equidad en la contienda. El principio de equidad en la contienda es cuando se le otorga ventaja a un candidato de manera desproporcionada en periodos que está prohibido, como lo es la veda electoral. A su vez, en esta sentencia nos dice, una persona dice, oye, ¿sabes qué? Publicaron una información en redes sociales y le dice el tribunal, ok, ya sabemos que creamos elementos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tienen que ver con espacio, tiempo y lugar. Entonces, vamos a ver si esto consiste en una infracción o no. Y el tribunal decretó que no existía en una publicación en Facebook la infracción a la veda electoral. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque el tribunal les dice, una cosa es el día que la publicas y otra cosa muy diferente si la sigues compartiendo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago una publicación el día de hoy y mañana inicia la veda electoral, yo hice la publicación el día de hoy, pero si la comparto otra vez el día de mañana, sí es una infracción. Mientras no lo siga difundiendo o no lo siga compartiendo, no es una infracción a la veda electoral. Quiero decir o dejar a la reflexión que las redes sociales han venido a dar obviamente beneficios, que es que está reconocido como un espacio de libertad de expresión, que tenemos información de forma rápida, que circula de forma masiva, pero también esta información no sabemos si es real o es falsa. A su vez, también nos habla de democracias contemporáneas que a su vez crean una democracia digital, que la democracia digital es aquella que se adapta a todos los cambios que estamos viviendo en estas redes sociales, ¿no? Que es que ahora ya saben que pueden opinar, que pueden expresar, que pueden realizar consultas a través de redes sociales y tienen un contacto directo con las candidaturas. Y esto da una ampliación a los canales de comunicación. Pero a su vez, quiero presentarles los principales retos que yo identifiqué que presentan este tipo de las redes sociales a las autoridades electorales. El primero de los retos es la fiscalización de los gastos que se hacen para hacer propaganda electoral.
¿Por qué? Yo les hablaba hace un rato, yo recuerdo que en una elección le pagaron a muchos influencers, ¿no? Por decir, vota por tal, vota por tal. ¿Y qué pasó? Lo único que sucedió es que los influencers actúan o por campañas o por colaboraciones. ¿Qué dijeron los influencers? Fue una colaboración, a mí no me pagaron. ¿Saben? Entonces no hay cómo comprobar que realmente hubo un pago por esa visualización o por poder difundir ese contenido, ¿no? Y creo que es un problema muy latente que tenemos como autoridades electorales que subsanar y que se tiene que hacer algo ya. La difusión de información falsa. Inclusive nosotros mismos podemos llegar a compartir información que no es correcta. Ya publicaron que tal candidato es deudor alimenticio, ya publicaron que tal candidato golpeó, o sea, que robó. Nosotros no sabemos si es información falsa o es información verdadera, pero ¿qué sí pasa? Influye en nuestro voto. Además, que se hace una segmentación del electorado. Yo aquí detecto dos razones. Una, porque en primer lugar no hay alfabetización en algunas generaciones de la era digital. Muchas generaciones se quedan atrasados y no porque no quieran, sino porque realmente es un riesgo para ellos el usar las redes sociales, ¿no? O les da miedo, se intimidan, pero no hay una alfabetización en algunas generaciones. Pero por otro lado, también veo que no todos tienen acceso igualitario a Internet. No todas las personas y no todas las comunidades. Yo he escuchado a varias personas que dicen, ay, ¿cómo no? Algunos sí tienen. Nosotros dentro del instituto hemos estado en comunidades que decimos, no. Si hay una brecha por eso. No tienes internet, no tienes señal. ¿Cómo te enteras de la misma manera de la información que las personas normalmente, ¿no? El hecho de que estemos en un lugar de privilegio no quiere decir que los demás también lo estén. Además, que tenemos el reto de la protección del principio de equidad en la contienda. Por lo mismo, por la falta de alfabetización en las redes sociales y en el medio digital y por la falta de internet en varios lugares. Yo quiero resaltar esto porque en la elección del Poder Judicial, si ustedes recuerdan, no tenían forma las personas que estaban postulando de hacer una campaña con los partidos políticos normales. ¿Qué hicieron? Se impulsaron de las redes sociales. Entonces, al impulsarse de las redes sociales, había personas que laboraban ya en el Poder Judicial, que eran de edad avanzada y que no podían realmente hacer una campaña como las personas que son más jóvenes. Yo veía en otros estados, hacía una comparación y decía, hay personas muy jóvenes postulándose, pero hacían TikToks, Reels, o sea, de verdad todo, y se popularizaban por hacer ese tipo de actividades o de publicaciones, ¿no? Por último, quiero decir que pues tenemos un reto demasiado importante como instituciones públicas, que lo estoy resaltando, pero además que aunque haya una regularización de este tipo de conductas, creo que cabe resaltar que lo que más importa es que todas las publicaciones, todo lo que compartimos, todo lo que le damos a la inteligencia artificial, sea hecho, ya lo decía el maestro Nacho, desde la ética, pero también desde el razonamiento lógico interno, porque nosotros solamente podemos decidir qué información le entregamos a las redes sociales y qué compartimos. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Fernanda, por su intervención, muy interesante, al igual que los dos ponentes que le han antecedido. De los presentes, ¿alguna duda? Abrimos un periodo de preguntas hasta por 15 minutos. Hola, buen día, mi nombre es Manuel Alejandro Vega Sánchez. A la ponente Valeria, preguntarle ¿por qué el voto? ¿Por qué resistencia al voto electrónico? Si ya tenemos tecnología blockchain que nos dicen que no es pirateable. Por ejemplo, en Venezuela, ahora que hubo elecciones el año pasado, si mal no recuerdo, sacaban esas maquinitas, las actas, sacaban actas, y luego el régimen cambió la versión, pero nunca mostró las actas, y María Corina, el equipo María Corina sí las mostró. ¿Por qué están seguros esos mecanismos? ¿Cómo no puede ocurrir que un día un buen hacker diga, voy a hackear toda la red del voto electrónico del INE y gane las elecciones? No hay
¿Por qué esta tecnología, por qué podría ser tan segura en una época en la que todo es inseguro? Lo comentó la ponente pasada, todo está en internet, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, maestro Alex. Yo creo que la clave es que no va a funcionar totalmente por internet, porque hay que analizar totalmente el pasado de la democracia de México, de dónde partimos, de dónde venimos, por qué tenemos este sistema electoral lleno de tantas seguridades, de tantas somnolencias. Eso es lo que ahora hace que las personas le tengan miedo a todo y causa estas cuestionantes. ¿Qué asegura que no lo van a hackear? Lo que nos lo asegura es que no va a ser un voto totalmente por internet. Lo único que se va a ir por medio de cadenas de bloques, al igual que se va nuestro dinero en transferencias electrónicas, va a ser el conteo previo. A partir de eso no hay ningún riesgo de hackeo porque no van a estar conectadas a internet, simplemente van a automatizar los procesos de conteo y de acumulación del voto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Bueno, mi pregunta es para la ponente Fernanda. Usted menciona que no toda publicación política en redes es propaganda electoral, sino que debe analizarse por elementos personales, temporales y materiales. En términos concretos, ¿qué criterios objetivos podrían proponerse a los tribunales de autoridades para distinguir un post ordinario de un mensaje de propaganda electoral ilegal en plataformas como TikTok, Instagram o X? Gracias por tu pregunta. Como yo lo mencioné en la presentación, tienen que ser elementos de quién publica el mensaje, porque el código electoral es claro y dice que debe de incentivar a que voten por una persona o por un candidato, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los dos elementos clave, y el tercero, que es en qué fecha o en qué tiempo se publica, ¿no? Porque debemos de saber si es durante el periodo de campaña electoral, como ya lo mencionaba, o bien si es en periodo que está prohibido, como es la veda electoral, o si es un acto anticipado de campaña. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, por último, para finalizar, tengo una pregunta para la ponente Aurora. Respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Michoacán, ¿existe algún software de voto electrónico que garantice el acceso a realizar, a ejercer el derecho al voto en lengua de señas mexicana? No, hasta ahorita las personas que requieran de esto tienen ellos que llevar a alguien quien sea su intérprete. Por tanto, esto es lo que planeaba en el diseño de la urna, que no sea necesaria tanta intervención, tanto como para estas deficiencias, como para deficiencias visuales, auditivas, etcétera, etcétera. Incluso en los sistemas normativos propios de las comunidades indígenas no es necesario, o bueno, creo que ellos no tienen un sistema de lengua de señas propio, por eso simplemente ellos votan levantando la mano. Entonces, de igual manera no es necesario, y creo que ellos siempre van a llevar su sistema como ellos deseen. No es necesario que ellos accedan o se interpongan ante la digitalización, porque sus sistemas normativos no lo requieren, pero tienen que tener la oportunidad de acceder a ellos y con todas las facilidades lingüísticas o de cualquier discapacidad. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna otra intervención? Bueno, si no hay ninguna otra duda, pues agradecer nada más a las ponentes, igual al maestro Ignacio, que tuvo que retirarse, agradecer su participación. Sin duda, bueno, son temas que nos enriquecen mucho, son temas novedosos, y pues más ahora porque ya se acercan los tiempos electorales. Les pido un fuerte aplauso para las ponentes.